se pueden hacer realmente realizables. Aquí quiero arrancar con esa frase que me llamó poderosamente la atención, de un documento de la UNESCO del año 2021 que dice: si la inteligencia artificial y la inteligencia humana trabajan juntas, son más fuertes que cualquiera de las dos trabajando por separado. Y creo que ese es como el mensaje más importante de esta charla, y es que ese binomio humano-máquina va a ser supremamente relevante de aquí en adelante. Es decir, es claramente que ese binomio humano-máquina va a ser mucho más eficaz, puede llegar mucho más lejos que si el humano trabaja por separado y la máquina trabaja por separado. Entonces, digamos que el reto que tenemos en la docencia es de qué manera los estudiantes y los profesores podamos lograr que ese binomio trabaje de una manera adecuada. Es decir, una relación de igual a igual. Es como una relación de pareja, ¿no? Si tienes problemas, si hay una relación desigual, el asunto no funciona. Entonces, la clave está en cómo lograr que ese binomio humano-máquina sea una relación lo más óptima posible para que pueda lograr resultados pues, que sean realmente interesantes. Vamos a hablar un poco acerca de los conceptos clave sobre inteligencia artificial y vamos a mirar qué es ChatGPT, qué se puede hacer con ChatGPT, qué no se puede hacer todavía, y algunos ejemplos prácticos de casos que me han llegado ya de manera concreta con profesores de aquí de la universidad y otros pues que he encontrado en internet. Y al final pues unas reflexiones, ¿no? Porque la idea claramente de esta charla es dejar una visión crítica del desarrollo tecnológico, ¿no? Digamos que a veces estamos como en dos escenarios. Una vez es un escenario más tecno-optimista y otro más tecno-fatalista, podemos decir. La idea de esto es, más que caer en esos dos escenarios, es tener una visión crítica de ese desarrollo tecnológico. Brevemente, digamos, la inteligencia artificial es un campo mucho más amplio. Aquí hay dos definiciones que me parecieron interesantes. Básicamente ambas coinciden en que la inteligencia artificial trata de imitar la inteligencia humana, ¿sí? Y en esa medida desarrolla una serie de programas, algoritmos, de técnicas que buscan lograr eso, de imitar, digamos, la inteligencia humana. Entonces, digamos que aquí algunas de ellas hablan de la percepción, el aprendizaje, el razonamiento, la resolución de problemas, la interacción lingüística, que es donde se ubica esta herramienta de ChatGPT, y obviamente la producción de trabajos creativos, que es otra herramienta que también, aquí pues esta no es el alcance de esta charla, pero es otra herramienta que se llama DALI, digamos, con la que también se pueden hacer obras y genera, digamos, imágenes, y bueno, en algunos casos algunos se llaman obras de arte, pero otros pues todavía no, porque es un tema bastante que está todavía, digamos, en tensión. Algunas aplicaciones de la inteligencia artificial, es decir, la inteligencia artificial no nace con esta herramienta, digamos, ya hace mucho tiempo hace parte de nuestra cotidianidad. Aquí hay algunas aplicaciones de la inteligencia artificial, periodismo automatizado, digamos, ya en este momento hay notas que se crean de manera automática, servicios legales de inteligencia artificial en el derecho, todas las jurisprudencias, la herramienta, o sea, hay digamos, inteligencias artificiales que son capaces, digamos, de hacer ese recorrido. Predicción meteorológica, detección de fraudes, procesos empresariales impulsados por la inteligencia, ciudades inteligentes, robots, este tema de guerras automatizadas que también, digamos, está creando un poco, digamos, de problemas pues, a nivel ético y, bueno, de la humanidad. Y este tiene que ver con un tema bien interesante porque si ya, digamos, actualmente nos veíamos con una gran amenaza por el tema de las fake news, sí que con esta inteligencia artificial el tema puede ser mucho más complicado. No sé si se dieron cuenta, pero hay un video, pues, o sea, el video imitan la voz de la persona tal cual como es y lo ponen a decir otra cosa y en el video se ve como si estuviera diciendo eso. Por ahí hay un video de Barack Obama que es como el más inquietante, donde él sale diciendo algo y la gente dice, pero es que yo lo oí. Entonces, ¿cómo le vamos a decir a una persona, venga, es que eso no era, porque eso fue hecho con una inteligencia artificial que imita a la persona, la voz, el tono, el timbre y le pone el texto que tú quieres? Entonces, cada vez va a ser más difícil ese tema de las noticias falsas. Bueno, pero aquí estamos hablando porque hablamos de inteligencia artificial, realmente es un espectro amplio, ¿no? Estamos hablando de aprendizaje automático o de machine learning que de pronto han escuchado, de redes neuronales y de aprendizaje profundo. ¿Dónde se ubica ChatGPT? Se ubica aquí. Aquí es donde el aprendizaje profundo, es donde, digamos, ha tenido, por eso es que ha tenido ese gran salto que antes tenían. Digamos que inicialmente la inteligencia artificial empezó con algo que se llama sistemas expertos, de tal manera que se programaban con reglas. Digamos, finalmente uno sabía como programador qué hacía o qué iba a responder la máquina porque detrás de ello hay un conjunto de reglas programadas, ¿no? O sea, obviamente eso tenía unas limitaciones, tú no lo puedes preguntar más allá de lo que estaba en esas reglas. Sin embargo, lo que ocurre con esto del aprendizaje automático cambia el tema de los sistemas expertos, porque claramente allí ya la máquina ya no se modela en las reglas, sino que se crea y se programa un modelo que hace que se pueda entrenar con datos y que sea capaz de aprender. Y allí, digamos, uno de los que se habla en ChatGPT es en el tema de redes neuronales. Las redes neuronales artificiales
imitan las redes neuronales biológicas, ¿no? Tratan de imitar eso, y el aprendizaje profundo hace una relación de redes neuronales mucho más compleja. De allí, digamos, que se haya generado ese cambio que actualmente tenemos. Para que la máquina aprenda, no sé si pues, ustedes algunos seguramente conocen el tema del conductismo, funciona a base de recompensas y de reforzamientos positivos y negativos, ¿no? Para que así pueda aprender. Entonces, con la herramienta de unos patrones, se le da un incentivo y así, digamos, ya va aprendiendo. Es decir, finalmente detrás de eso hay el conductismo, ¿no? Está allí presente. Bueno, tecnologías de la IA. Tenemos procesamiento del lenguaje natural, que es donde se ubica esta herramienta en ChatGPT. Tenemos reconocimiento del habla, que son esas aplicaciones que ustedes han visto por internet también. Reconocimiento y procesamiento de imágenes. De hecho, esta imagen, Juan Diego la hizo con la imagen que se promociona, este evento se hizo con una herramienta que se llama DALL-E, digamos, que genera también imágenes y a partir de este nivel. Detección de afecto, un poco controversial, digamos, porque claramente se están trabajando proyectos, digamos, sobre el tema de manejo de emociones desde las máquinas. Minería de datos para predicciones. Aquí lo que se está tratando es, a partir de los datos, de qué manera se pueden predecir hacia futuro situaciones. Por ejemplo, en la academia existe algo que se llama analíticas de aprendizaje, que todavía no está muy popularizado, pero digamos que lo que se busca es que a partir de un conjunto de datos que se analizan, se pueda predecir, por ejemplo, si un estudiante puede tener éxito académico o no. De frente a eso, digamos, hay también una información interesante. Y finalmente está el tema de la creatividad artificial, que hace poco aquí en la universidad tuvimos una charla, digamos, un campo de investigación y de estudio de la inteligencia artificial, donde se investiga la creatividad. Inclusive, yo recuerdo que en esa charla la expositora decía, hablamos de creatividad humana y creatividad de la máquina. Podemos hablar de las dos. Bueno, hay un dilema también muy complicado, ¿no? Pero se están haciendo proyectos de investigación, por ejemplo, para saber qué hace una persona cuando crea una pieza musical, qué hace cuando crea una obra de arte, qué procesos se movilizan internamente. Y allí en la investigación que ellos decían, pues decía que algunas de esas movilizaciones tenían que ver con aspectos técnicos, es decir, tomé esta decisión porque digamos, es más óptimo hacer esto que lo otro, pero había unas decisiones más subjetivas. Por ejemplo, decía, hice esto porque me levanté esta mañana, yo venía de otra ciudad y al abrir la ventana de mi apartamento vi esa imagen y eso inmediatamente tuvo un efecto en la creación que tuvo. Entonces, digamos que se están estudiando cómo funciona la creatividad humana y mirar de qué manera se podría, de cierta forma, emular por la creatividad artificial o de la máquina. ¿Qué es ChatGPT? ChatGPT, entonces, como decíamos, entra en esta categoría, ¿no? De procesamiento de lenguaje natural. Entonces, es un lenguaje de modelo de lenguaje, ¿verdad? Y ha sido entrenado con una gran cantidad de datos. Pero, hay algo importante aquí, ChatGPT no está conectado a Internet, sino que fue entrenado con un conjunto de datos pues, que tuvo un proyecto académico con el que nació, y a partir de ahí, digamos, pues a partir de ese entrenamiento con el aprendizaje profundo, pues logró que finalmente pudiera irse, digamos, mejorando las respuestas que daba. De esa manera, cuando se da una entrada en forma de pregunta o solicitud que se llaman prompts, utiliza su conocimiento previo, que esto es fundamental, digamos. Esto es lo que digamos, tuvo como ese gran cambio a las otras herramientas, que es capaz de reconocer el contexto. De hecho, cuando usted comienza a hacer una charla, un diálogo con la herramienta, usted puede decirle, quiero que me resuma lo que hemos hablado hasta ahora, y él es capaz de entender todo lo que usted ha hablado y se lo resume. Es decir, es capaz de sostener una conversación. Y eso es gracias a que es capaz de tener un conocimiento previo y en esa medida pues genera ese texto que son las respuestas que recibimos. Este señor va a ser muy conocido, si no es que ya es muy conocido, el señor Sam Altman, es el CEO de OpenAI. OpenAI es la empresa que creó ChatGPT, y él menciona esta frase que me pareció interesante, que salió en la BBC. Dice, ChatGPT es increíblemente limitado, pero lo suficientemente bueno en algunas cosas para crear una falsa impresión de grandeza. Es un error confiar en él para cualquier cosa importante en este momento. ¿Qué queremos decir con esto? Obviamente no queremos decir, no, ya no hay que usarla, no. La idea de esto es que efectivamente sí están pasando cosas interesantes, pero a veces hay que darle el tamaño real que tiene, ¿no? Digamos, es una herramienta que está en una versión beta, que se está construyendo, y obviamente hay que tener cierto recelo. Lo digo ¿por qué? Porque en algunos casos algunos dicen, no, mire que eso no está funcionando bien porque falla. Claro, es una versión beta y de hecho ya aprende a partir de... Cuando nosotros nos damos de alta en la aplicación, nosotros estamos aceptando de manera gratuita que con la información que le damos, la herramienta se está alimentando. Ojo con eso. Y aquí algo importante, otra vez que me parece interesante, dice, o esclavizamos a la inteligencia artificial o nos esclavizará a nosotros. Esto lo relaciona mucho con lo que había dicho al comienzo, y es cómo lograr ese binomio humano-máquina para que sea efectivo.
¿Qué deberíamos de saber? Primero, que esta empresa recopila una gran cantidad de datos de usuarios, ¿no? Y así es como está aprendiendo. Debemos ser conscientes de ello. Es decir, nosotros estamos, gracias a las interacciones que tengamos con esta herramienta, es que ella va a mejorar, ¿no? Y lo está haciendo de manera, nosotros como usuarios lo estamos haciendo de forma gratuita. Aunque la aplicación tiene una manera de que si tú quieres reportar bugs o errores, también hay una manera de ganarse allí un dinero, es allí la herramienta. Otro algo importante, ¿no? Dice la política de privacidad, y a veces no leemos eso, ¿no? Dice, establece que estos datos se pueden compartir con proveedores externos, fuerzas del orden, aliados y otros usuarios. Además, no sé si ustedes sabían, pero si nos damos de baja en esta herramienta, los prompts, es decir, las órdenes, las instrucciones que le dimos a la máquina no se borran. Ya se quedan ahí, almacenadas. Nuestro usuario se puede dar de baja, pero los prompts van a quedar allí. Entonces, por eso se dice que hay que tener cierto cuidado cuando estemos dándoles, evitar dar nombres propios, evitar dar información privada ahí en esos prompts, porque es información que no se va a borrar y que el sistema lo va a seguir utilizando para seguir aprendiendo, ¿no? Y algo muy importante, esta herramienta dice que no debería ser utilizada por menores de 13 años. ¿Por qué? Porque como los datos los toma esta tecnología, se entrena con los datos. Entonces, digamos, hay una ley en Estados Unidos, no sé aquí en Colombia la legislación cómo es, pero digamos que violaría ese tema de que los niños a esa edad puedan dar información allí a través de la herramienta. Entonces hay que tener cuidado con eso, lo digo porque a veces, por ejemplo, en las escuelas alguien dice, yo quiero comenzar a usarla, pero mire que hay una restricción, o hay que tener, digamos, esa prevención, ¿no? De hecho, cuando uno lee los términos de uso, dice que debe ser de mayor de 18 años. En ese orden de ideas, digamos, si queremos ponerlo en práctica con nuestros estudiantes, deberíamos decirle a los estudiantes ser conscientes de que ellos están, digamos, permitiendo que sus datos, pues, van a ser usados para que esta máquina, pues, aprenda, ¿no? ChatGPT no siempre es confiable, y como les decía ahorita, no está conectado a Internet, y los datos utilizados para entrenarlo se recopilaron antes de 2021. Por lo tanto, si preguntamos algo de 2022 y lo que va de 2023, no va a poder responder de manera acertada. Puede ser que dé la respuesta, pero no necesariamente se va. ChatGPT también inventa cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí hay un ejemplo, ¿no? Entonces, aquí le preguntan que de una lista, una referencia de artículos de un tema que se llama Professional Learning Network, es decir, redes personales de aprendizaje. Entonces, aquí lo que dice es que de este listado que entregó la aplicación, los dos primeros son inventados y los de la mitad no tienen que ver con el tema. ¿Sí? Ahora, exactamente. Ahora, eso no quiere decir, entonces, no, claramente es porque, ahora, ¿por qué ocurre eso? Bueno, aquí lo explican un poco. Básicamente ocurre porque lo que ella hace es que ella va creando una cadena como respuesta y esa cadena de palabras funciona a base de probabilidad. Digamos, ¿cuál es la palabra más probable que va a seguir a esta frase? Y así se va construyendo en un ciclo iterativo. Por eso es que también, esto también fue un tweet pues que se movió bastante, y es que le preguntaron que cuál era el artículo más renombrado en economía. Y ella se inventó uno. Inventó uno que no existía, pero esa invención no es traída de los cabellos, ¿no? En el chat aquí en este hilo explican por qué digamos, esta ChatGPT se lo inventó. Entonces, digamos, ellos dicen, mire, la aplicación dijo, la mayoría de artículos de economía comienzan por la palabra historia de la economía. Y luego dijo, el autor más citado en esta área está el fulanito. Y normalmente los artículos en economía no se escriben solos, sino con alguien. Entonces, la máquina le buscó una pareja, pues, para que pueda. Y así fue como finalmente creó esa cadena. Por eso es que a veces ocurre eso, ¿no? ¿Qué más debería saber? ChatGPT no puede funcionar cuando lo necesite para sus actividades, ¿no? Porque de hecho ahorita yo voy a hacer una demostración, ojalá que lo podamos hacer, pero es posible que a veces dice que ya está, o sea, digamos, está a tope con los usuarios y pues no va a poder responder, ¿no? Para que ustedes lo sepan. También decirles que existen otras herramientas, ¿no? Que también funcionan con temas de modelamiento de lenguaje. Y desde, no recuerdo, creo que hace unas semanas, OpenAI lanzó un plan de suscripción. Por $20 al mes tiene ChatGPT Plus. ¿Qué beneficios tiene? Pues que no tiene el problema del pico, digamos, que siempre puedes usarlo, no tiene respuestas más rápidas y un acceso a nuevas funciones, ¿no? Por ahora ese es como el modelo de negocio que tiene, ¿no? ¿Qué se puede hacer con ChatGPT? Se pueden escribir ensayos. Aquí, por ejemplo, le puse un ejemplo, escribió un ensayo de 10 párrafos sobre la diferencia entre el conductismo y el constructivismo con citas en norma Zappa y con una lista de referencias. Y el sistema lo arrojó. Si ustedes dirigen aquí hay unas citas que lo hace norma Zappa y abajo aparecen las referencias. Entonces, se pueden escribir ensayos. ¿Qué más se pueden hacer? Poemas con un estilo de autor.
Entonces, digamos que aquí hay dos ejemplos. Uno, digamos, un poema sobre la fotosíntesis con un estilo de William Shakespeare, y que yo les puse un poema sobre la fotosíntesis con un estilo de Pablo Neruda. ¿Sí? Entonces, la herramienta, digamos, que lo genera. ¿Qué más se puede hacer? Parece que pensara, parece que se pusiera en... Sí, de hecho, hablando con el profesor Jerónimo, me decía, lo que más le llama la atención a él es que es una herramienta que cuando tú la lees pareciera que tuviera, o sea, que lo que tiene allí tiene sentido, pero la máquina no lo hace con ninguna intención, porque ya veo que ya lo crea con puras probabilidades, un modelo matemático finalmente. Pero cuando uno lo lee pareciera que hay, pero ayer que hablaba con un amigo me decía, no, pero es que de todas formas recordemos que la máquina fue entrenada con humanos. Entonces es como si cada una de esas piezas con las que se entrenó, no solamente está dotada de la parte escritural netamente, sino también de esa carga emocional, pareciera, y por eso es que uno siente como que hay una intencionalidad detrás. Escribir planes de estudio. Miren, por ejemplo, aquí yo le pedí, diseñe un plan de estudio para ayudar a los estudiantes a escribir textos informativos explicativos para realizar un tema y comunicar ideas e información clara. Entonces te dice allí, bueno, el objetivo, la duración de las 8 semanas, los objetivos y las actividades, los materiales que puedas usar, inclusive si uno le pide actividades de aprendizaje, también te las puede dar. ¿Qué más se puede hacer? Diseñar un esquema para un programa de un curso. Entonces, por ejemplo, aquí le pedí, bueno, este es un ejemplo de otro autor que dice un curso que se llame Tecnología Educativa. Aquí le pone la descripción del curso, los objetivos, el libro guía, y también está, pero también está en español. Si se fijan, las respuestas son diferentes, ¿no? A veces, el sistema no, ¿por qué no da una respuesta? Porque no es determinista el modelo. Es probabilístico y en esa medida, digamos, puede dar respuestas diferentes, ¿no? Pero eso también hace que permita esa conversación. ¿Qué más se puede hacer? Escribir reglas de juego para el programa de un curso. Entonces, por ejemplo, en este caso dice precisamente cuáles son las reglas de juego acerca del uso de la inteligencia artificial en herramientas de escritura. Entonces, aquí la herramienta que crea cuál va a ser la política de uso en tu salón de clase. ¿Sí? ¿Qué más se puede hacer? Escribir objetivos de aprendizaje. Vemos que aquí, por ejemplo, dice escribir objetivos de aprendizaje para un curso acerca del uso de la ética en la inteligencia artificial en educación. Entonces, aquí te crea los objetivos de aprendizaje. ¿Sí? ¿Qué más se puede hacer? Diseñar preguntas de un cuestionario. Diseñar preguntas por un cuestionario, perdón. Entonces, por ejemplo, aquí tienes, dígame 10 preguntas de múltiple elección acerca de la Revolución Americana. ¿Verdad? De aquí yo le puse esta. Diseñame de 10 preguntas de selección múltiple sobre la Revolución Industrial. ¿Sí? Ahora, si ustedes se fijan, esto que vemos aquí se llama el prompt, ¿no? Es como la orden que uno le da. Digamos, la calidad del producto, de la respuesta que te arroje, es directamente proporcional a la calidad del prompt. Digamos, si tú quieres complejizar más, puedes seguirlo, puedes decir, estas preguntas me parece que son demasiado literales. Yo le podría decir, diseñame nuevamente el cuestionario, pero con preguntas más analíticas. Y él te lo genera. Lo que pasa es que el diccionario de Google es una herramienta para que te ayude, pero no te crea las preguntas. En cambio, esta te crea las preguntas que tú... Sí. En Google es una herramienta, en Google la herramienta ya esa te genera las preguntas, o sea, sí. Esta otra, escribir un guión para un podcast o un video. Digamos que en este caso, un guión para un video sobre aprendizaje significativo. De aquí arranca. Introducción. ¿Alguna vez se ha sentido como decir? Le escriben un lenguaje tal, o sea, no es una redacción para ser leída, perdón, sí, para ser leída, sino una redacción para ser locutada a través de un video. Sí, o sea, el sistema encuentra la intencionalidad. Y yo quisiera, y lo importante de esto, sí, funciona en varios idiomas. Funciona, y obviamente, si tú le das, yo lo que he visto es que cuando se le dan los prompts en inglés, las respuestas son de mejor calidad. Vuelvo y juega, ¿no? Como siempre, el tema del idioma, ¿no? Diseñar una rúbrica. En este caso le pedí una rúbrica para valorar el pensamiento crítico. Usted me genera, mire, me genera los aspectos a evaluar, análisis, evaluación de la información, síntesis, aquí tuve que cortarlo por el espacio, pero y luego vienen los aspectos a evaluar. Ahora que tú decías que recopilaba información, pero esa información solo es la que uno incluye allí, o por ejemplo, si yo me conecto al celular o el computador, me trae toda la información que tenga el dispositivo. Digamos, la herramienta fue entrenada con unos datos que se hicieron previamente, digamos, cuando se hizo en su fase de estudio, como un proyecto académico, porque así nació, y ahorita se está nutriendo, ya esa base de datos que tuvo, se está nutriendo con las respuestas que están dando las personas todos los que estamos interactuando con la herramienta, la estamos utilizando. Sí. Sí, ya no está conectada a internet, está conectada aquí. Solamente las entradas que le damos a través del programa. Que tienen brutal.
Era la base de datos con la que fue alimentada, bastante. Sí, sí. ¿Qué más se puede? Dar una consigna para una actividad de aprendizaje. No sé si ustedes aquí, algunos ha trabajado con cursos virtuales. Uno de los problemas que tenemos en el diseño de cursos virtuales es la consigna. ¿Qué es la consigna? La consigna es lo que le decimos al estudiante que haga para que lo pueda trabajar de manera autónoma. Es decir, la consigna a veces es oral, ¿no? En una clase le dice, haga esto al estudiante para que lo realice. Pero cuando tenemos, sobre todo en la pandemia, cuando hubo el tema de las clases o de los cursos más asincrónicos, los estudiantes se guiaban a través de una guía, ¿no? Entonces, digamos que aquí yo podría decir, por ejemplo, dime cuál es el paso a paso para diseñar una infografía. Y aquí te dice, identificar el propósito de la infografía, organizar la información, organizar los datos, escoger el estilo de diseño. Es decir, te dice el paso a paso de lo que debes de seguir, el algoritmo, ¿no? El algoritmo para diseñar una actividad de aprendizaje. Entonces, esto podría ser útil para nosotros como profesores para poder crear consignas para crear guías de aprendizaje para que los estudiantes puedan trabajar de manera autónoma por fuera de las clases. Escribir correos a estudiantes. Aquí le puse un caso que pasa bastante. A mí me pasa esto. Ese problema lo tengo todavía. Y es que los estudiantes llegan tarde a clase. Entonces, escribe un correo para un estudiante que ha llegado tarde a todas las clases para que mejore su puntualidad en el curso. Entonces, la herramienta te dice, ahí te dice, espero que este correo lo encuentre muy bien, me pongo en contacto con usted. Ahora, tú le puedes decir, quiero un estilo más, no sé, más juvenil o un estilo más amigable, la herramienta te lo cambia. O lo puedes decir en algunos casos también, escríbemelo en un nivel para niños, que lo pueda entender un niño de 5 años y te reescribe el texto para una audiencia en público de niños. Y además, es muy bien escrito. Claro, porque es que, digamos, cuando hablamos de la escritura, pues digamos que ya es capaz de organizar la sintaxis, sujeto, verbo, predicado, eso lo tiene absolutamente claro, que a veces cuando uno pues está con los estudiantes, a veces tiene ese problema, ¿no? El tema de la estructura de las oraciones. En cambio, obviamente para ella eso, todo lo que tiene que ver con estructura, identificación de patrones, o sea, lo que es pensamiento algorítmico, la máquina lo hace mucho mejor que el ser humano, ¿no? Pero lo que tiene que ver con el tema creativo y hacer cosas más que tiene que ver con el tema del afecto, los sentimientos, obviamente allí todavía no sabemos si va a llegar a ser. Esto también, tomar notas sobre el texto que inserta en ChatGPT, eso es muy importante, es decir, el prompt no solamente son instrucciones que le damos a la máquina para que pedirle cosas, sino que también yo puedo introducir detrás y decirle, de acuerdo a este texto, necesito que haga esto, ¿sí? Entonces, digamos, en este caso lo que hacen es que cogieron una traducción de un video de un señor que se llama Ken Robinson, que es una charla TED muy interesante sobre el tema de la creatividad en las escuelas. Entonces, lo que hicieron fue transcribir este guión y luego lo que le dieron a ChatGPT es tome notas de este guión. Entonces la herramienta creó como unas notas de ese guión. Es decir, como cuando uno toma las ideas, uno le pide al estudiante tome las ideas principales de este video. Entonces, eso fue lo que hizo en este caso, ¿vale? ¿Qué más puede hacer? En esa misma idea, digamos, de poderle dar una entrada y pedirle que sobre esa entrada el sistema haga algo, también yo le puedo decir que un texto, un párrafo, la mejore la gramática y la redacción. Entonces, en este caso aquí ese es el ejemplo que se da, ¿no? Le dice, mejore la gramática y la redacción en ese texto. Y ahí la máquina le genera una versión mejorada. Ahí, digamos, está el tema de los correctores de estilo, por ejemplo. Ahí dice que en algunos casos, pues, es uno de los trabajos que posiblemente podría haberse afectado, ¿no? Escribir diferentes recursos para profesores de educación superior. Aquí le preguntaron a este GPT, escriba 20 cosas que usted puede escribir para los profesores de educación superior. Y puso, puede escribir un sílabus, puede escribir los slides para una clase de evaluación, de herramientas de evaluación, puede dar feedback a los estudiantes personalizados, puede escribir propuestas de investigación, presentaciones de conferencias, artículos, bueno, todas esas cosas él podría, digamos, llegar a hacerlo, ¿no? ¿Qué no se puede hacer con esta herramienta? ¿Cuáles son las limitaciones que tiene hasta el momento, ¿no? Eso es muy importante decirlo porque aquí en este tema no hay nada absoluto, ¿no? Digamos que estamos en un tema, la tecnología por sí misma, digamos, tiene una inestabilidad intrínseca en ella. Y con esta inteligencia artificial sí que más aún todavía, ¿no? Entonces, primero, no es capaz de hacer una autorreflexión, ¿sí? Segundo, escribir cosas que pasaron después del 2021, pues porque solamente fue alimentado con datos hasta esa época. Las respuestas que no sean de texto, es decir, no podemos pedirle que nos haga una infografía ni un video. Hacer predicciones de futuros eventos. Aquí me recuerda una noticia que salió en el tiempo donde decía que le preguntaron cuál iba a ser el número del baloto, ganador del número del baloto.
Y la herramienta le respondió, no, yo no estoy para esto. Le dijo, yo no estoy para... Y le volvieron a preguntar, no, pero dígame, usted, si usted jugara, ¿cuáles jugaría? Y la herramienta le dice, no, yo no estoy para... Finalmente le digo, bueno, denme unos números aleatorios entre tal y tal. Y ahí sí ya le dio los números aleatorios, pero no le da los números del valor. Resumir contenido directamente de internet. Esto es muy importante porque a veces uno, pues como uno ve que todo está conectado, uno dice, lo que tú decías ahorita, uno dice, no, pues yo le puedo decir, hágame un resumen de la columna del New York Times titulada tal. No, él todavía no es capaz de ir a buscar internet y tener la columna. Habría que coger la columna, cortar, copiarla y pegarla allí para que pueda hacer el resumen. ¿Vale? Pero es posible que a futuro se conecte, no sabemos. Ahí hay un tema bastante interesante con Google que adelante les cuento que ya salió una noticia, ¿no? De hecho, Google por primera vez se ve amenazada, pues en muchos años Google ha sido como la herramienta, pues la tecnología predominante, pero digamos, obviamente esto podría llegar a afectar claramente los intereses de ellos y por eso es que lanzó o va a lanzar una aplicación que se llama BART, creo, y es, digamos, pues permite hacer las consultas como a nivel conversacional, pero a nivel, digamos, de voz, ¿no? Eso va a ser un cambio interesantísimo, ¿no? Ya eso va a ser otro nivel, porque ya estaría la inteligencia artificial integrando a lo que hacemos mucho hoy en día, que son las búsquedas en internet, ¿no? Te imaginas una búsqueda ya que sea conversacional y que esos recursos ya no sean datos tan en bruto, sino que sean productos más, respuestas más elaboradas. Y lo más interesante, pero una que tiene mucho todavía esta herramienta ChatGPT, es que todavía las fuentes de las que ella se alimenta son todavía un poco una zona gris, ¿no? Porque ella, de hecho, cuando uno le pide cuáles son esas fuentes, ella a veces no dice, a veces dice, no, yo creo respuestas, pero yo no voy a ver esas fuentes. Entonces es posible que cuando se haga ese binomio con los buscadores de información, con los metabuscadores, es posible que entonces ya no solamente cree respuestas, sino que sea capaz de decir esas respuestas de dónde las saca. Y ahí sí pues sería una cosa mucho más interesante de lo que tenemos actualmente. Aquí hay algunos pedagógicos, profe, ¿no? Aquí, bueno, aquí esta parte, me gustaría pasar algunos ejemplos, porque estos usos pedagógicos aquí luego los vamos a revisar. Me gustaría, antes de esto, pasar aquí a unos ejemplos. Bueno, quería contarles del profesor Jorge Quesada, creo que está ahí conectado el profesor Jorge Quesada. El profesor Jorge Quesada es un profesor del departamento de TIC, que queda en la Facultad de Ingeniería, y él es profesor de pensamiento algorítmico. Ojo que el pensamiento algorítmico es supremamente clave, o sea, esta máquina es que algo sabe hacer muy bien, es pensamiento algorítmico. Identificar patrones, resolver problemas, dividir los problemas, y poder generar instrucciones paso a paso en detalle, eso es lo de ello, ¿no? Entonces aquí, este uso pedagógico me parece muy interesante traerlo a colación. ¿Por qué? Digamos que, ¿se acuerdan la frase que les di al comienzo? Digamos, la clave en esto va a ser lograr ese binomio humano-máquina. Es decir, si logramos ese binomio, va a ser mucho, los resultados que obtenga van a ser muy superiores a si actuamos por separado, ¿no? Entonces, digamos, aquí hay un ejemplo, digamos, de cómo esta herramienta puede ser útil para nosotros como profesores para crear un recurso educativo. Entonces, en el caso del profesor Jorge Quesada, que pone aquí el ejemplo, él enseña pensamiento algorítmico a sus estudiantes, pero tiene estudiantes de diferentes programas. En este caso, tiene estudiantes de ingeniería bioquímica. Y le está viendo el tema de listas. Listas es una estructura de datos que organiza información, ¿sí? Para recuperarla, ¿no? Para guardarla, almacenarla y recuperarla, ¿no? Entonces, lo que le interesa, lo que le interesa es que los estudiantes operaran estas listas, ¿sí? Para organizar, almacenar y recuperar la información. Es una estructura de datos, pues. Pero él quería que ese problema o ese caso no fuera solamente organizar una estructura de datos así en el aire, sino crear un contexto. Y quería que ese contexto lo entendieran los estudiantes de ingeniería bioquímica. Entonces él le pidió, deme un caso de bioquímica que requiere el registro del resultado de ejecutar un proceso varias veces para poder hacer un promedio. Es decir, un proceso que necesita almacenar datos para luego calcular un promedio. De ingeniería bioquímica, entonces la máquina le creó un caso. Entonces ahí pues le crea un caso, luego le pregunta que si hay datos, ¿qué posibles datos podría tomar ese caso? Entonces ahí la herramienta le dice cuáles podrían ser esos valores reales que pueden simulados que pueden llegar a decir. Valores que no han traído los cabellos, sino que son valores que podrían ser susceptibles, plausibles, digamos, en ese contexto de la actividad enzimática por mililitro. ¿Sí? Entonces finalmente le dice, bueno, le pide, bueno, ¿y cuál es el mayor valor, el menor valor? Es decir, entra en un diálogo con la máquina, ¿no? Con el ChatGPT. Entonces la herramienta le comienza a decir, bueno, comienza a preguntarle, ¿cierto? Y le pide, bueno, ¿cuál sería el promedio de los 10 datos? Es decir, trata con un poco de indagar la respuesta que sería en cada caso,
Pues le pide el detalle de cuál sería el proceso para llevarlo a cabo, pues desde ya a nivel, digamos, de la industria bioquímica, y ahí pues él se lo genera. Y luego él, a partir de esa información, crea este caso. Entonces crea un caso personalizado para los estudiantes de ingeniería bioquímica. Entonces, si ustedes se fijan, no es el copy-paste, es decir, yo lo que me genera la herramienta ya así como sale lo uso, no, pero sí le da ideas, sí le da el contexto. En ese caso, entonces logra algo que a veces buscamos mucho los profesores, y es que los casos, las actividades tengan contexto y los estudiantes le encuentren sentido. Entonces logró que el estudiante lograra las habilidades, que es crear una lista que se almacene y que pueda operar esa lista para sacar un promedio. Entonces lo logra, pero además los estudiantes de bioquímica le dijeron, profe, chévere porque me está hablando de algo que realmente ocurre con lo que yo veo en la industria bioquímica. ¿Sí? Muy bien. Y aquí, bueno, pero luego viene otro problema. Con el profesor le dije, listo, me parece interesante. Pero ustedes se fijan, es un diálogo, ¿no? Es un diálogo el que se genera, ¿no? Entonces, aquí haciendo una reflexión, profes, yo le decía, ¿qué se necesita para ese diálogo? ¿No? Porque aquí hay un dilema y es, entonces esta herramienta va a reemplazar lo que hacemos los humanos. Entonces ya no deberíamos de hacer eso. O sea, es decir, si la respuesta la puede dar la máquina, entonces ya no deberíamos enseñarlo porque ya está la máquina, así como el tema de la calculadora, ¿no? Si ya la calculadora suma y resta, entonces ya no deberíamos enseñarle a los estudiantes a sumir y restar. Entonces, dijimos, no, pero venga, el profesor Jorge Quesada logró este resultado porque él es experto, porque él conoce, sabe cómo es una estructura de datos. Si él no tuviera ese capital, ese saber previo, no podría interactuar a ese nivel con la máquina. Por lo tanto, aquí viene el dilema. Si se necesitan que el estudiante desarrolle habilidades para poder saber qué está haciendo la máquina, porque así puede darle un feedback y hacer que ese binomio funcione mucho mejor. Si es decir, si no se prepara, no va a poder sacar el máximo provecho, y lo que decía el CEO de OpenAI, ¿no? Queda esclavizado a la inteligencia artificial. Y logra, obviamente puede que gane la materia, puede que gane, puede que pase, pero sería un nivel pues mediocre, ¿no? Que de hecho yo le decía, mire, a veces los seres humanos en los trabajos que se hacen, etcétera, a veces hay, pues no es para nadie un secreto, hay mucha mediocridad en la calidad de los entregables que a veces se da. Si se llega a ese nivel, la máquina te reemplaza. Entonces, básicamente, estamos hablando como una nueva línea más. Es decir, si logramos ese binomio, podríamos llegar a resultados de mucho mayor nivel. Entonces, bueno, hablando con el profesor, le decía, listo, me parece interesante la actividad que se hizo personalizada, pero ahorita viene el otro dilema. Yo le dije, ¿qué tal si el ejercicio lo pones a que la máquina lo resuelva? Y la máquina lo resolvió. Ese es el código que genera. Entonces le dije, bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué vamos a hacer en ese caso? Si la máquina resuelve ese problema, entonces, ¿qué hacemos con los estudiantes? O sea, el estudiante podría entrar y decir, pongo el caso, yo le dije, ese ejercicio lo hacen ahí en clase o se queda para el otro día, ¿no? Pues se queda para el otro día. Entonces, ¿podrían acudir a la máquina? Sí, pueden acudir. Entonces viene el dilema. Entonces yo le decía al profesor, ahorita pues tenemos en ese caso, ChatGPT me sirve a mí como profesor para gestionar mi docencia y optimizar más el tiempo, que a veces es complicado, pero el reto que tenemos también es de cómo lo integramos del lado del estudiante. Es decir, y aquí vienen algunos ejemplos, hemos hablado con Uber, el jefe de departamento de lenguaje, que es una de las áreas más sensibles porque esa herramienta pues trabaja fuertemente en la producción de lenguaje. Lo que están haciendo es lo siguiente, por ejemplo, dicen que el estudiante haga el resumen solo y luego haga el resumen con la máquina y haga una comparación de ambos para ver cómo la máquina llegó a ese resultado y qué diferencias hay entre lo que yo obtuve y con lo que obtuvo la máquina. Y de esa manera poder, digamos, llegar a una especie de metacognición, es decir, una reflexión sobre cómo aprendí. Cosas que a veces, digamos, no podemos, pues, una vez solamente le interesa el producto, pero algo que nos llama la atención esta herramienta, o que nos hace ese llamado de atención, es que ya no podemos enfocarnos solamente en el producto, sino que tenemos que enfocarnos cada vez más en el proceso y en los procesos de pensamiento. Es decir, ¿qué significa crear un algoritmo? ¿Qué significa el pensamiento algoritmo? ¿Qué significa el pensamiento crítico? ¿Qué significa la capacidad de analizar algo? ¿Sí? Entonces, eso nos lleva como que a no solamente como docentes preocuparnos solamente por el resultado que llega al estudiante, sino también ser conscientes del proceso y de los procesos de pensamiento que hay derivados en ello. Entonces, bueno, ahí quería mostrarles ese ejemplo. Y aquí vuelvo nuevamente. Bueno, entonces decíamos eso, ¿no? La idea, el reto que tenemos es que más que valorar el producto, valorar el proceso. Lo otro, promover la metacognición, lo que les decía ahorita que están haciendo en el departamento de lenguaje. Evaluar el uso de la herramienta para resolver problemas de la disciplina. Digamos que, de hecho, también en ciencias sociales en la facultad me decían, acá lo que queremos evaluar es cómo el estudiante interactúa con la máquina. Es decir, puede entrar un tema, una dimensión a evaluar cómo el estudiante interactúa con ella. Si los estudiantes usaran la IA en sus futuros lugares de trabajo, ¿por qué no evaluarlos con ella ahora?
Digamos, es claro, como les decía ahorita, ese binomio humano-máquina va a ser el que mejor lo sepa manejar, va a tener una gran ventaja frente a otros. Entonces, ¿cómo ponerlo a trabajar desde el aula de clase desde ya? Entonces, la clave no es tanto la prohibición, sino ver de qué manera efectivamente reforzamos ese binomio. Y, bueno, lo que ya habíamos dicho antes, ¿no? Centrarse más en los saberes esenciales y en los procesos de pensamiento. Lo otro, digamos, recomendación que hacen, digamos, algunos expertos educativos en tecnología es revisemos el balance entre actividades académicas y actividades significativas. ¿Qué es eso? Las actividades académicas son aquellas que a veces le ponemos al estudiante, realiza un resumen, elabora un mapa conceptual, elabora un mapa mental. Es decir, actividades que a veces uno las trabaja, no son el fin del curso, pero que uno las utiliza para que el estudiante desarrolle ciertos procesos base que va a necesitar para llegar a los objetivos del curso. Entonces, lo que nos sugieren es que revisemos ese balance. ¿Qué tanto tenemos de actividades académicas y qué tanto deberíamos de tener de actividades significativas? ¿Qué son actividades significativas? Actividades significativas son aquellas que el estudiante le encuentra sentido, aquellas que vinculan el contexto del estudiante. Por ejemplo, pusimos un caso, sobre ese caso estamos hablando, llevamos a los estudiantes a la industria, está viendo un caso real, es decir, construimos un caso junto de lo que observamos en clase. Eso, por ejemplo, no lo puede hacer ChatGPT porque ChatGPT no puede leer el mundo real, ¿sí lo ven? Entonces, claramente, digamos, estas actividades significativas, pues son las que, digamos, podrían marcar la diferencia en cuanto a los resultados esperados de los estudiantes. Por eso habría que hacer ese balance de actividades académicas de actividades significativas. Si estamos solamente promoviendo actividades académicas, corremos el riesgo de que allí pues podamos tener dificultades con los estudiantes con esta herramienta. Hay otros usos, ¿no? Facilitar la discusión del debate, es decir, yo puedo pedirle a ChatGPT que me genere una discusión y el estudiante poder, digamos, mirar cómo debate con ella a través de esa conversación. Facilitar proyectos grupales. ¿De qué nos hemos dado cuenta? Que ChatGPT funciona, es decir, aquí el gran cambio que hay, antes, digamos, decíamos que la tecnología apoya los procesos, ¿verdad? Pero en este caso, más que apoyo, trabaja colaborativamente con uno. En este caso podemos decir que ChatGPT es como un compañero digital. ¿Sí? Entonces digamos que ya en este momento uno no trabajaría solo, porque ya trabajaría colaborativamente con este ente digital. Entonces la clave es cómo logramos ese trabajo colaborativo con ChatGPT. Proporcionar retroalimentación personalizada. Uno podría decirle, mire, de acuerdo a esos parámetros y a estos aspectos a evaluar, valoren este trabajo a partir de estos aspectos y él es capaz de dar una retroalimentación personalizada. ¿Sí? Genera preguntas de discusión. Casos de estudio, por ejemplo, en medicina. En medicina le podemos decir, mire, créeme un caso de estudio donde donde se cree un plan de manejo, un diagnóstico a partir de tal situación, y él te crea todo el caso para que los estudiantes lo puedan resolver. ¿Sí? Generar ideas, ¿no? Como banco de ideas, como lluvia de ideas. También, digamos, en las clases del departamento de lenguaje, el profesor Puer nos decía que algo que estaban haciendo era que también, digamos, le pidieran a la herramienta que le dé ideas. Y los estudiantes luego lo que hacen es desarrollar esas ideas. ¿Sí? Comparar resultados, lo que les decía ahorita. Hacemos una elaboración propia y una elaboración hecha con ChatGPT y miramos cómo llegó, porque ChatGPT todavía en este momento a veces no sabe cómo llegó a esa respuesta. Pero entonces nosotros, un ejercicio podría ser indagar cómo la herramienta llegó a esa respuesta y allí obviamente se movilizarían procesos de metacognición. Habilidades de solución de problemas, lo que ya hemos visto de generar quizzes, así decir en la producción textual. Crear ejercicios de terminología médica, bueno, en casos a nivel de economía. Bancos de preguntas, crear, digamos, podcast, guiones para podcast o videos que yo quiero hacer. Pero vuelvo y juega. La clave de esto no es copiar y pegar, porque ya vemos que el resultado que se obtiene, digamos que es un resultado aceptable, pero digamos que si ustedes como expertos, con el criterio que tienen, como profesores, os podrían llegar, o sea, partimos de una línea base mucho más arriba. Entonces, en esa medida, los productos pueden ser de una mayor calidad. Bueno, aquí quería mostrarle ahorita unas extensiones, ¿no? Entonces, digamos que ChatGPT tiene unas extensiones, aquí voy a mostrarle unas que me han parecido interesantes. Hasta ahora, digamos, hay una, bueno, como ChatGPT funciona como un API, es decir, como un servicio, entonces digamos que se ha podido conectar con diferentes herramientas. En este caso, una que me llamó poderosamente la atención es esta, donde yo busco una extensión en Google Docs, y la conecto, busco el API, digamos, de ChatGPT y la conecto. Y si ustedes se fijan, aquí ya tengo mi ChatGPT en Google Docs. Entonces, por ejemplo, aquí, el ejemplo que yo puse aquí fue, aquí puse un texto, ¿cierto? Y luego lo que le dije fue, créeme un correo electrónico a partir de ese texto señalado. Y lo interesante es que ya la herramienta viene con unos prompts personalizados. Es decir, por ejemplo, yo le decía,
escríbame un email. Entonces, miren, el prompt ya viene, ya está predeterminado. Entonces dice, escriba a nivel profesional un email, el documento seleccionado. Especifique el sujeto y el contexto en el documento. Subraya si es necesario. Entonces, uno lo que hace es que simplemente subraya, selecciona el texto y le da enviar. Y la herramienta ejecuta ese prompt que ya viene predeterminado. ¿Sí? Y lo hace directamente en Google Docs, ¿no? También puedo generar uno propio, ¿no? Usar mi prompt personalizado. Entonces yo le digo, le puedo pedir, hacer tal cual, funciona como si lo tuviera en el chat allá, ¿no? Pero la ventaja que tengo aquí es que, pues el texto está aquí en Google Docs, ¿no? Eso pues creo que me genera más actividad. Aquí le pedí luego que escriba una carta de amor. Y él escribió una carta de amor, miren. Le dije, escribe una carta de amor para, aquí está un prompt que le dije, una carta de amor para alguien con el que terminé de no sé qué, y ahí le escribe, ¿no? ¿Sí? A pesar de lo que no estuvimos, me invade un montón de recuerdos llenos de amor y luz. Cuando estábamos juntos, sentía que cada sueño era posible y que podíamos lograr cualquier cosa. Nuestro vínculo no se debió solamente a la química que había entre ambos, sino también al amor profundo de haber comprendido y aceptado el amor del otro. Una carta, te que crear una carta de amor para alguien con el que has terminado, ¿vale? Muy bien. ¿Qué más tiene? Se vincula también a la hoja de cálculo. Entonces, cuando se vincula a la hoja de cálculo, también a través de una extensión, aquí donde le da extensiones, bueno, aquí yo ya la instalé, ¿no? Pero digamos, si uno quisiera, ahí, cuando uno está, le dice agregar extensiones, uno la busca por complementos, dice descargar complemento, y ahí en el complemento uno busca, aquí ustedes buscan, Chat GPT para Google Docs y hoja de cálculo, y es este primero. Entonces uno lo agrega, y allí luego le pide una clave que uno la obtiene de la aplicación ChatGPT, se la ingresa, que es la clave pues, del API, para que funcione, para que se conecte, y ya queda. Ahora, ¿cómo funciona en Google Hoja de Cálculo? Cuando uno ya está instalada, se crea la función GPT. Tú le das, abres aquí, y aquí entraría el prompt. ¿Sí? Aquí entra el prompt. Digamos, ¿qué parámetros tiene el prompt? Entonces, digamos que aquí uno puede decirle, calcúleme el 10% de los números mayores a 100, no sé, darle una instrucción, ¿sí? Y ella te lo hace. Es decir, ¿qué te ahorraría allí? La programación en Excel, ¿no? Porque tú se la hacen tal cual como se lo pide el profesor, ¿no? Calcúleme el 10%, el promedio de estos números. Tú se lo escribes así. Le dices, luego el otro parámetro es los datos sobre los cuales quieres que se aplique ese prompt y él te lo ejecuta. ¿Sí? Digamos que en ese caso, digamos, pues ya los estudiantes no tendrían que usar el if ni las estructuras condicionales, sino que con el lenguaje natural podrían acceder a esa función. ¿Pero es escrito? Sí, sí, claro, tú le puedes decir, a ver, vamos a ver si yo aquí puedo ver la prueba, vamos a poner aquí. Yo aquí le digo GPT, calcule el 10% si el número es mayor a 100, si no, escriba 0. Digamos, esto yo lo podría hacer a través de una estructura de decisión, ¿no? Y aquí le pongo luego la fuente, ¿no? Pero ahí le cuentan lo que quieres hacer. Exactamente. Él lo calcula para emoción. ¿Sí? Calcula el resultado, ¿no? Ahora, esto que yo le di en lenguaje natural, pues si tú manejas Excel, pues lo puedes hacer con una estructura de decisión, ¿no? If, tal cosa, if, ¿sí? Con if anidado, ¿no? Pero si no sabes, pues ya con esta herramienta simplemente le dices lo que quieres y ya pues se encarga de hacer el... No tenés que aprender. Pues estaría mal alcance, digamos, de todo. Bueno, aquí hay un ejemplo de cómo se logra eso. Otra extensión que me pareció, bueno, aquí pueden encontrar más extensiones. Hay una extensión interesante también, digamos, para Google, ¿no? Y para Gmail, digamos, hay una de Gmail que me parece también interesante. ¿Sí?
Entonces, digamos, allí, por ejemplo, lo que hace es que te crea correos. O sea, tú la instalas y te puede dar respuestas a los correos que te lleguen. Y tú obviamente los revisas, los ajustas y los envías. Porque ahora, ahí hay un dilema, ¿no? Y es que le estarías dando entrada a que leyera tus mensajes, ¿no? Entonces puede ser a veces un poquito pues, riesgoso porque recordemos que la aplicación está en beta. Bueno, otro uso que quería mostrarles, profes, que me pareció muy poderosamente la atención es en el tema de la investigación. Entonces, este artículo, que igual se lo voy a dejar ahí. Por ejemplo, cuando hacemos investigación cualitativa, uno de los retos que tenemos con los estudiantes es el tema de las categorías de análisis. Como ustedes saben, hay categorías de análisis a veces a priori o a veces categorías de análisis emergentes. Cuando hablamos digamos, de investigación cualitativa, recuerden que es donde entran las entrevistas, ¿no? Las entrevistas semiestructuradas o estructuradas, etc. Entonces, aquí hay un ejemplo de una entrevista que se hizo y lo que hacemos es, le preguntaron a ChatGPT, dígame cuáles son las posibles categorías de análisis para esta entrevista. Y la herramienta, con la entrada, se le dio la entrada de la entrevista, ¿sí? Y le dijeron, bueno, aquí está, si ustedes se fijan, este es el prompt que hay aquí, ¿no? Ahí. Aquí este documento muestra el paso a paso, digamos, aquí dice, mira, aquí entra ChatGPT, aquí está la entrevista que se hizo, digamos, que se tiene transcrita de la persona que se entrevistó, la entrevista 1. Y aquí le dice, identifica códigos en la siguiente entrevista. Y para poder realizar un análisis cualitativo. Ya, se pone toda la entrevista tal cual como se transcribió. Y al final la herramienta genera 5 posibles categorías de análisis. Entonces, eso puede ser interesante, digamos, nos ayuda. Obviamente no quiere decir que reemplaza el trabajo del investigador cualitativo, pero claramente, digamos, sí nos puede, digamos, de pronto ayudar a optimizar nuestro trabajo, ¿no? Porque esas categorías luego se revisan. Por eso es importante, cada vez más, ya llegando, digamos, a cierre de esta presentación, la clave es el criterio. Es decir, si tú no tienes un criterio formado, tú puedes decir, no, está bien, pero tú tienes que estar en la capacidad de decir, esta categoría sí me es útil, esta categoría la puedo mejorar, ¿sí? Pero para llegar a ese punto tengo que tener el criterio para hacerlo, ¿no? Entonces, digamos claramente, la persona que nunca ha generado categorías de análisis, pues lo que decía el CEO de OpenAI, pues queda esclavizado y uno dice, no, eso está bien. Pero si tú tienes el criterio, y si sabes cómo funciona eso, tú puedes decir, sí, esta categoría me sirve, es interesante, es decir, me ayuda a optimizar el trabajo y como Bolívar, la línea va a estar mucho más allá y por eso decimos, ese binomio puede lograr que logremos resultados de mucha mayor calidad, ¿vale? Pero también está el otro riesgo, ¿no? Que podamos, por temas de tiempo, quedar en un tema de mucho más mediocridad, ¿no? Puede ser. Y aquí siguen con el ejercicio, ¿no? Están las demás preguntas, la misma entrevista, luego los resultados de esas entrevistas cuando se codifican en Atlas-T, ese resultado que se genera, esa codificación, le hacen a ChatGPT y le preguntan, dígame de estas codificaciones que hizo Atlas-T, ¿cuáles son las convergencias y divergencias que encuentran? La herramienta le dice, el entrevistado 1 dice tal cosa, el entrevistado 2 coincide con el entrevistado 4, es decir, es capaz, digamos, de mirar puntos convergentes que a veces nosotros necesitamos en investigación eso, ¿no? Cómo se cruzan esos datos. Eso también lo muestra en este artículo que está allí. Bueno, profe, y ahorita pues había más cosas, pero bueno, el tiempo ahí ya nos da para cerrar. Quiero terminar con esta. ¿Qué pasó? Un momentico. Bueno, algo con lo que quiero cerrar es con esto. Bueno, este prompt fue creado por Juan Diego con otra herramienta que se llama DALL-E, que es de la empresa OpenAI. Y ese fue el prompt que él le dio, ¿no? Arte tecnológico basado en una ciudad futurista con colores fríos. Eso lo negro. Ahora Oli juega, ¿no? Con los creadores, digamos, de contenido a nivel visual. Pues el tema, digamos, también es no solamente la herramienta genera esto, sino que siempre hay un retoque, ¿no? Es decir, hay un procesamiento. Es decir, ellos no utilizan esto de manera directa, ¿no? Aquí hay unas referencias y bueno, profe, finalmente con lo que quiero cerrarles es con que, bueno, definitivamente estamos ante un cambio interesante, pero la idea no es, una opción es decir, vamos a prohibir, de hecho, en algunas partes se ha optado por ese camino, pero creemos que la clave está más que en prohibir, es
buscar cómo logramos que los estudiantes logren trabajar de manera efectiva con la herramienta, no ser esclavos de ella. Eso implica también saber cómo la herramienta llega a esa respuesta para así poder llegar a tener resultados de mucha mayor calidad que si lo hiciéramos solos o si la máquina lo hiciera solos, ¿vale? Y bueno, eso era lo que tenía para hoy, profe. Muchas gracias. No sé si hay preguntas, dudas. En Netflix hay un montón de documentales sobre esto. Yo lo vi el año pasado y yo decía como que no son tan absurdos, o sea, como algo, un sistema va a empezar a codificar todo como tan rápido. Y obviamente hay mucha cuestión con el tema de la tratación de datos, que ya se han visto que muchas personas han salido perjudicadas, o sea, para bien como para mal. Pero pues ese apunte que les quería dar, y ahí no recuerdo exactamente los nombres, yo normalmente pongo documentales y me voy hacia lo largo después de que están los documentales de animales, naturaleza, y ya hay mucha cosa sobre este tema. O sea, como te digo, el año pasado y ya vamos. Eso que acabas de decir es muy importante. A ver, eso se llama, ese documental que tú dices que bueno que me hiciste recordar, se llama Prejuicio Cifrado. Es un documental muy bueno, se lo recomiendo. Prejuicio cifrado. La síntesis, prejuicio cifrado, que es, en inglés se llama coding bias, algo así como sesgo codificado, ¿no? Que creo que la traducción está más interesante, ¿no? Sesgo codificado o, bueno, prejuicio cifrado. ¿Qué significa? ¿De qué se trata ese documental? Resulta que la protagonista es una estudiante de doctorado del MIT, y allá, digamos, llega algo que se llama un laboratorio que tienen allá, donde se crea arte y tecnología. Entonces ella llega y ella quiere trabajar con el reconocimiento facial. Ella es una persona de raza negra, llega allá, cuando llega, resulta que el algoritmo no la reconoce. Y ella dice, pero ¿por qué no me reconoce? ¿Será que hay alguna falla? Y cuando ella se pone una máscara blanca, el algoritmo sí la reconoce. Es claramente se pone a investigar y arranca, de hecho ya tiene algo que se llama la liga con el tema de la crítica con el algoritmo, y ella llega hasta tal punto que llega al Congreso de los Estados Unidos y logra que esas empresas, que en este caso creo que era Amazon, lograra retirar ese algoritmo, revisarlo y ajustarlo. ¿Por qué? Porque los algoritmos se entrenaron con personas blancas. Ese es el riesgo que hay, ¿no? En esos entrenamientos puede ser... Exacto. Prejuicios cifrados. Prejuicios cifrados. Bueno, también quería, ese es muy bueno, y claramente, claro, el riesgo que tenemos es que los sesgos se puedan, digamos, toda la humanidad ha tenido pues una serie de cosas sociales, etcétera, reivindicaciones, y pues eso se puede ir al traste, digamos, si se comienzan a hacer reproducir esas pues sí, no solamente a nivel de racismo, sino también a nivel de género, bueno, todos esos problemas sociales pueden seguirse reproduciendo, ¿no? Obviamente la empresa, ese es uno de los retos que tiene, y obviamente es uno de los problemas y riesgos que hay. Eso no se los compartí, pero aquí yo hice un ejercicio, digamos, con una macro. Entonces, por ejemplo, le dije que me hiciera una macro para Excel, ¿sí? Él me generó la macro, le dije, mira, haga una macro que elimine el contenido y el formato y las celdas de toda la hoja, y después calcule 100 números al azar, del 100 al 999, en el rango A1 a 40, las celdas deben tener un color de fondo diferente, un borde de color negro y el texto eliminado. Eso fue lo que le pedí. Y es lo que hizo, generó el código de la macro, ¿sí? Aquí como ustedes pueden ver, lo generó así. El código no me funcionó, entonces le dije, como me puse a revisar, y claramente no funcionaba porque el código que me estaba generando estaba optimizado para un equipo de 32 bits. Entonces el mío era de 64, de Office 10, entonces le dije, no, necesito el mismo código, pero optimizado para Office 2010 con una versión de 64 bits de Windows. Entonces dijo, listo, me lo generó. Y entonces ya ese código lo puse y ya me funcionó. Que era, básicamente lo que genera es esto. La macro, cuando uno la copia y la pega, lo que genera es esto. ¿Sí? Un ejemplo también, digamos, que había allí. Bueno, adelante, ahí que están levantando la mano. Adelante, Eduardo. Gracias, profesor, por los aportes. Sí. Básicamente quiero indicar dos ideas. La primera es que esto es imparable, definitivamente. Esto es imparable porque los costos del desarrollo de las inteligencias artificiales se están reduciendo. Incluso con este anuncio de
de cobrar sigue siendo muy, muy barato. Yo estoy usando una versión paga que es la de Playground y yo le metí $10 y la he usado mucho y no me he gastado los $10. Llevo 2 meses con esos $10. Entonces, definitivamente esto exige que nosotros los docentes, por ejemplo, abandonemos ciertas tareas, como usted lo decía, la de hacer resúmenes, todas estas cosas que a veces es lo frecuente. Y, por ejemplo, uno puede evolucionar a que los estudiantes desarrollen tareas que exijan habilidades metacognitivas. No solo cognitivas, porque las cognitivas básicas las está haciendo la IA, pero las metacognitivas no. Por ejemplo, habilidades metacognitivas son aquellas como el planificar, el monitorear y el evaluar. El planificar lo vemos cuando una persona, un experto, define un problema, define las variables de un problema o define la calidad que debe, los criterios de calidad que debe tener una respuesta para saber que el problema fue definido. Y con tareas como esa, por ejemplo, el humano puede apoyarse, asistirse en la inteligencia artificial para ahí sí comenzar a resolver el problema. Eso es poner en práctica las habilidades metacognitivas. O otra habilidad metacognitiva que es el monitorear la respuesta que le está dando la IA para saber si se está ajustando a la respuesta que ya planificamos que estamos buscando o a los criterios de respuesta. Entonces, quizás la respuesta está a que sepamos que los humanos vamos a estar cooperando con las inteligencias artificiales, como usted lo dijo, que las inteligencias artificiales de esta generación van a estar imitando más bien tareas cognitivas o imitando habilidades cognitivas y nosotros los humanos debemos estar ejercitando y poniendo en práctica nuestras habilidades metacognitivas. Gracias. Muchas gracias, profesor Eduardo. Sí, el profesor Eduardo señala es fundamental, ¿no? El tema de la metacognición, ¿no? De hecho, nuestro modelo es el tema de el aprender a aprender, ¿no? Digamos, muchas veces, a veces, digamos, ese aspecto no se tiene en cuenta, ¿no? Digamos, siempre estamos pensando más en lo cognitivo, pero claramente en el modelo de la universidad, cuando hablamos de aprendizaje activo, es fundamental que el estudiante aprenda a aprender. Por ejemplo, cuando yo llevo a clase, yo a veces le pregunto a los estudiantes, bueno, ¿cómo llegaron a esa lectura? ¿Cómo abordaron la lectura? Si antes de preguntar lo que yo quiero escuchar frente a lo que lograron, ¿cómo lo hicieron? Y uno se encuentra con cosas muy interesantes. Hay algunos que dicen, profe, yo resalté, profe, yo señalé, profe, yo organicé, hice un mapa, profe, yo tomé notas. Cada uno llega con una estrategia diferente. Claramente, la clave está allí, digamos, abrir esa caja negra de cómo los estudiantes llegan y que se den cuenta, ¿no? Que sean conscientes de cómo ellos llegan a ese proceso de aprendizaje. En la medida en que uno es consciente de saber cómo aprende, uno puede tener resultados más óptimos y a veces cuando uno como estudiante no obtiene los resultados, a veces no depende tanto, digamos, uno cree que es por la incapacidad que uno tiene, porque uno a veces se da a veces un poco duro, pero realmente no, el asunto es ese, el asunto a veces es más de estrategia. Entonces, que yo necesito organizarme mejor, necesito planificar mejor las acciones que voy a hacer para aprender. Entonces, digamos que ese tema de la metacognición es muy importante y en el modelo que tiene la universidad el aprendizaje activo es fundamental. Es decir, en este caso, digamos, el llamado de atención es cómo nos pensamos el tema del aprender a aprender, cómo enseñar a los estudiantes a aprender. Y en ese caso, nosotros como profesores debemos de comenzar, porque una vez como profesor, pues obviamente está a un nivel, digamos, en la disciplina, digamos, pues uno se ha pasado estudiando eso, pues llega al nivel experto, pero uno nunca se ha preguntado, ¿y yo cómo llegué aquí? Es decir, ¿cómo aprendo yo en mi disciplina? ¿Cuáles son mis estrategias? ¿Cuál es mi ambiente personal de aprendizaje? Y eso obviamente hay que hacérselo consciente también a los estudiantes. Muy bien, no sé si hay otra pregunta por aquí. ¿Cómo se llama la extensión que sirve para trabajar con entrevistas? Profe, no es una extensión, sino que digamos una mezcla. Digamos que allí ese documento lo que tiene es que se mezclar Atlas TIC con ChatGPT. Entonces, digamos, con Atlas TIC, primero, digamos, le pedimos a ChatGPT que nos ayude a sacar las categorías de análisis, ¿cierto? Y entonces le decimos, de esta entrevista, saquen unas categorías. Y repito el proceso para todas las entrevistas.
y luego con esas categorías las ingreso a Atlas T. Ya luego en Atlas T lo proceso, Atlas T crea la codificación, y ese resultado de esa codificación, luego digo, listo, ese resultado de esa codificación, ahorita encuéntrenme las divergencias y convergencias que hay entre esos códigos. Y eso, pues, ese resultado me ayuda a escribir el informe final. Entonces, no es tanto que haya una extensión, sino es como un trabajo combinado. Entonces, yo puse al ChatGPT al inicio para crear las categorías de análisis, y luego las creo al final para poder, cuando el resultado que me entrega Atlas T, lo utilizo para poder escribir, ¿no? Para poder conectar, bueno, cuáles son las convergencias, cuáles son los puntos negativos y positivos que hay en los archivos codificados que entrega Atlas T. Muy bien. Nada más, ¿cierto? ¿Eso era? Tenemos una que se va a elegir entre la utilización de la inteligencia artificial para el docente en el proceso de enseñanza. ¿Cómo, perdón? No entendí. ¿Cómo se va a dar el equilibrio entre la utilización de la inteligencia artificial y el papel del docente en el proceso de enseñanza? Bueno, yo le voy a contar algo, profes. Yo soy profesor presencial, pero también profesor en modalidad virtual, a distancia, mediado por tecnologías digitales y asincrónico. Vamos, ustedes, como ustedes recordarán en la pandemia, digamos, ustedes ven que hay dos modelos, ¿no? Uno sincrónico, que fue el que usamos más en la educación remota de emergencia, ¿verdad? Que nos conectábamos a través de Zoom o Teams o Meet, pero había, digamos, nos compartíamos, estábamos en lugares geográficos diferentes, pero estábamos en el mismo tiempo. Pero la educación asincrónica no, o sea, la estudiante puede estar en cualquier momento interactuando a través de unos recursos y a través que están publicados en una plataforma. Pues bien, ese trabajo, digamos, que se hace allí como profesor en cursos asincrónicos, pues a veces está muy dado a que se respondan correos de los estudiantes, dudas. Yo me ponía a pensar y yo decía, esto, o sea, si llegaran a integrar una inteligencia artificial a un sistema de gestión de aprendizaje, cuando hablamos de sistema de gestión de aprendizaje, estamos hablando de un LMS como Moodle, ¿sí? Que es el que usamos aquí en la universidad, o como Canvas, que es el que usamos para los programas virtuales. Si se logra integrar una inteligencia artificial con un LMS, creo que allí el rol del tutor virtual creo que puede verse seriamente amenazado, porque digamos la herramienta podría responder, es decir, me imagino algo así, no sé, esto puede llegar a pasar o no, pero me imagino algo así como un profesor que pueda tener más cursos, y lo que hace es controlar la respuesta que da la inteligencia artificial. ¿Sí? Y porque también la inteligencia artificial puede dar feedback personalizado, ¿no? Digamos, por eso les digo, si a esto se une a un LMS, a un sistema de gestión de aprendizaje, pues podría, digamos, en un momento dado el rol del tutor virtual podría llegar a verse sustituido, y más bien alguien que coordina varios cursos y está como dándole más revisión, seguimiento a lo que entregaría la inteligencia artificial. Podría llegar a hacer eso, ¿no? Ahora, en cuanto al tema presencial, yo creo que lo que hay es una colaboración, ¿no? Obviamente, como profesores, evidentemente, sí hay mucho impacto. ¿Por qué? Con esto me parece importante. Digamos que en la revolución industrial, las máquinas reemplazaron la fuerza física, y eso generó todo un tema muy complicado que está, pues, en el libro de historia, ¿no? Hoy en día, ¿qué pasa con la inteligencia al con este tema al que nos enfrentamos ahorita con la inteligencia artificial? Que se están viendo afectados los trabajadores del conocimiento. ¿El trabajo de qué? Los trabajadores del conocimiento. En esa medida, de hecho, un artículo decía que los trabajos que se van a ver más amenazados no son los trabajos de menos ingresos, es decir, las personas que hacen oficios varios, que trabajan como plomeros, porque eso todavía, digamos, ahí toda la inteligencia artificial no está puesto el foco allí todavía. Pero en cambio, esos trabajadores que, digamos, que hacen informes, reportes, etcétera, es decir, trabajadores más de cuello blanco, decía, de ingresos medios, esos sí que van a verse afectados con esta tecnología. Cosa contraria a lo que pasó en su momento con la revolución industrial. Pero claramente en ese momento se cambió la fuerza física por la máquina, en este caso se está cambiando la inteligencia artificial por algunas rutinas de trabajadores del conocimiento. ¿Sí? ¿Se sabe cuáles fueron las fuentes a las que se le permitió ingresar a ChatGPT para aprender? O sea, era como entendido el conocimiento que normalmente es un público general, y hay fuentes de contenido especializado, como por ejemplo de divulgación científica. Buen punto. Digamos que ChatGPT en este momento no está conectado ni a internet ni a bases de datos de revistas científicas, ¿no? Está conectado. Si llegara a conectarse, no sé qué pasaría, ¿no? Sería bien interesante el día que lleguen a conectarlo, por ejemplo, con una Natura o con una Emera, no sé, con una de esas revistas, bases de datos científicas, no sé qué puede llegar a pasar. En este momento no está conectado. Lo que entiendo es que se entrenó con expertos. O sea, unos expertos, digamos, con respuestas, con unos grupos de expertos y con datos, digamos, que se iban generando pues, de internet. ¿Sí? Básicamente.
Tú decías que esto estaba hasta el 2021, pero que le pueden seguir aumentando cada año la información para mantenerlo. Claro, la base de datos se actualiza, ¿sí? Se actualiza. Y de acá preguntan, ¿el límite de tiempo para la IA es fijo o se espera que la IA aprenda de eventos nuevos? La IA está aprendiendo constantemente, es decir, cada una de estas entradas, de estos diálogos que hemos visto, aprende. De hecho, uno de los el CEO de OpenAI decía que una de las estrategias que ellos usan es la de lanzar el producto cuanto antes para testearlo y así recibir feedback para mejorarlo. Entonces, pues que se conoce un poco como la metodología que utilizan los desarrolladores, creadores de aplicaciones, ¿no? O sea, llevar el producto, la innovación lo más rápido posible al público para recibir feedback y así poder lograr un mejor producto. El producto mejora en la medida en que las personas lo usen. Entonces, claramente, en este momento se está alimentando también de las respuestas que se están dando a nivel global, digamos, todas las entradas, cada que nos damos de alta en la aplicación y toda esa información que está allí, se está alimentando el sistema. Por eso, pues les decía, ustedes se pueden dar de baja, pero los prompts que ustedes dieron se van a quedar ahí guardados en esa base de datos. Por eso es importante también la recomendación, evitar información sensible, nombres propios, ¿no? Porque eso va a quedar ahí almacenado, ¿no? Pero no pueden preguntar a Turquía. Sí. Claro, lo que pasa es que normalmente tenemos la idea de que todo está conectado, ¿no? En este momento para nosotros todo está conectado, entonces uno a veces no le cae en la cabeza que una herramienta no esté conectada a internet, pero en este caso no pasa eso. Ahora, no sé, lo que llama la atención ahorita es que los motores de búsqueda se unen con la inteligencia artificial y ahí sí estaría conectado a internet con eso. Que es lo que está haciendo, que es la jugada que va a hacer o que está haciendo Google, ¿no? Para salir del paso a OpenAI, ¿no? Muchas gracias. Bueno, pues Gracias. Marketing Son y el Centro de Recursos para el Aprendizaje agradecen a todos los asistentes al foro y extienden la invitación a que se vinculen a los próximos eventos. La grabación del foro la podrán encontrar en nuestros canales de YouTube en la próxima semana. Entonces los invitamos a seguirnos en Instagram como @marketingson, en Facebook como Marketing Son Universidad ICESI y en YouTube, que es donde va a quedar la grabación, como Universidad ICESI Virtual. Agradecemos de nuevo a Henry por compartir su conocimiento y estamos seguros de que la información transmitida el día de hoy será de gran utilidad para todos los asistentes. Feliz tarde y hasta una próxima ocasión. Muy bien. Muchas gracias, profesor. Felicitaciones. Muy Muchas buenas. gracias. Y de mucha actualidad. Eso está por el papel. Sí, hay que seguir. La invitación es hay que explorar, ¿no? Hay que explorar